Uno pensaría que estas cuestiones ocurren en novelas de acción, o en novelas, mejor dicho, vinculadas a la Cosa Nostra, a la mafia siciliana. Pero no, amigos, esto es la vida real, en la que un exfuncionario ucraniano que en su momento sirvió como asesor presidencial ha sido eliminado a tiros, así como lo escuchan, como si se tratase de un acto de extorsión que finalmente se consumó en una represalia, como si se tratase de un acto delictivo común y corriente. Hablamos de un señor de nombre Andrei Pornov, quien fuese Andrei Pornov, como decimos, ex asesor presidencial, que ustedes recordarán al señor Víctor Yanukovych, ex mandatario ucraniano. Este señor Pornov fue ultimado, ¿sí? Con una serie de disparos. En Madrid, ocurrió cerca de Madrid, para ser precisos. Se habla de investigaciones, se habla de poca información aún respecto a los motivos, a lo que habría llevado a que hombres, dos hombres, hayan eliminado a esta persona, al señor Andrei Pornov, ex asesor de Víctor Yanukovych. Ustedes recordarán, Víctor Yanukovych, que fue señalado por, supuestamente desde la versión occidental, ser un prorruso, ser alguien que jugó a favor de los rusos en su momento y que eso conllevó al famoso Euromaidán. Pero eso es un tema aparte. El asunto es que hay mucho detrás de esto. Hay quienes hablan y dicen qué es lo que se esconde tras esta ejecución, tras el hecho de que un par de gatilleros eliminasen al señor Andrei Pornov, quien sabemos tenía una serie de acusaciones respecto a gobiernos anteriores, ¿no? Muy cuestionado por Occidente, insistimos, sobre todo por Poroshenko, nada menos. No olvidemos el señor Poroshenko, que también hablaremos de él en esta historia. Unos dicen, algunos expertos desde Rusia, dicen, probablemente esto se trate de una señal de parte de los ultranacionalistas ucranianos. Probablemente sea una señal, según dijo Andrei Pinchuk, un observador ruso para el medio Sargrad, probablemente esto se trate de una señal del régimen ucraniano. Para aquellos que piensen suceder a Zelensky, tengan mucho cuidado con ser aliados de los rusos. Lo que les puede pasar es terrible. Amigos, la introducción ha sido algo más largo de lo común, pero es para ponernos en contexto. Es lo que ha pasado en España, insistimos, un ex asesor presidencial ucraniano fue eliminado, borrado de la faz de la tierra en cuestión de segundos por un par de gatilleros. Un tema muy controversial, perturbador, del cual hablaremos hoy con un invitado de lujo, analista internacional y amigo de la casa. Estamos hablando del señor Fernando Moragón, a quien le doy la bienvenida a nuestro espacio. Me vas a perdonar, Fernando, por haber tomado tantos segundos para la introducción. No. Era necesario. Hola, Enzo, tranquilo. A ver, me haces parte del trabajo, yo he encantado de la vida. Has explicado todo estupendamente y ya yo me meto en faena. Es decir, que has puesto muy bien en contexto, pues eso, lo que ha sucedido y quién era este hombre. A ver, bueno, por supuesto, gracias por estar en tu programa y en Prensa Alternativa, que siempre es un placer. Y entrando en materia, pues bueno, de lo que se sabe, que tampoco es que se sepa mucho, pues aquí en Madrid, cuando iba a recoger o a llevar a los niños al colegio, una cosa de estas, a sus hijos, pues ahí es donde lo han asesinado. Para empezar, hay que decir, bueno, a ver, este señor, pues efectivamente, había sido un asesor de Yanukovych, es decir, del gobierno, entre comillas, anterior prorruso, anterior al Maidán, es decir, estamos hablando de hasta el 2014, hasta el golpe de Estado de febrero de 2014, y luego intentó volver y estuvo un par de años creo que hasta el 2019 y tal, y luego ya cuando Zelensky, al ganar las elecciones, empieza la deriva hacia lo que es actualmente, hacia un régimen totalitario, se fue y volvió a España. Bueno, aquí lo que se puede considerar, a ver, lo que yo puedo, que tampoco sé mucho, pero sí sé lo suficiente, y es, bueno, hablando con fuentes muy bien informadas del tema,
pero muy bien informadas, esto ha sido un asesinato por parte de los servicios secretos ucranianos. La razón, pues puede haber varias, ahora entraremos en ellas, pero hay que decir de antemano que por lo que se ve, por lo que se cuenta, han sido profesionales. O sea, el hecho de que le puede, se acerque a alguien, le pegue 2 tiros y luego lo remate en el suelo, esto hay que tener mucha sangre fría, hay que ser un profesional. Y eso significa que eres de los servicios secretos o que has sido al menos un militar en una zona de conflicto. Si no, no tienes esa capacidad, esa frialdad para ejecutar como un profesional este tipo de cosas. Has tenido que matar antes, vamos. Es decir, y enfrentarte a lo que es pegarle un tiro a alguien a sangre fría al lado tuyo y que te salpique la sangre. Para que nos entendamos. Y además de, pues eso, cuando iba a llevar a sus hijos al colegio, en fin. O sea, que tiene que importar muy poco. Y ya digo, las fuentes que he podido consultar, que ya digo, son muy fidedignas, no puedo decirla pues, por las razones obvias, me dicen que sí, que efectivamente, que ha sido un asesinato de los ejecutado por los servicios secretos ucranianos. Entonces, bueno, ahí es difícil determinar por el momento la causa, o sea, la razón por la cual se lo han cargado, lo han eliminado, porque en Ucrania es un país, en todos tenemos esto, pero es un país en el que de los más significados, en el que es muy difícil, vamos, es imposible separar lo que sería la delincuencia común de la política, porque están estrechamente unidas, es como las dos caras de una misma moneda. Es que los políticos son delincuentes y los delincuentes o son políticos o están en colaboración con los políticos. Por eso Ucrania ha sido desde su independencia uno de los países más corruptos del mundo. La corrupción entraña eso, es decir, el que los políticos sean delincuentes por muchas razones. De hecho, uno de los elementos que estamos viendo es el enriquecimiento de Zelensky y compañía y de sus digamos, su núcleo duro político, un enriquecimiento brutal. Y de vez en cuando incluso los propios medios ucranianos sacan casos de corrupción tremendos. Pero vamos, la corrupción es algo extendida completamente en Ucrania y va desde el gran oligarca que tiene muchos medios y que coloca políticos. No olvidemos que Zelensky llegó a ser presidente porque tenía un padrino. Ese padrino, Kolomoisky, era uno de los grandes oligarcas y fue el que puso el dinero y lo financió. Al mismo tiempo, ese gran oligarca, también en el momento del Euromaidán, del Maidán y del golpe de Estado y después, y durante 2014 y 2015, también financia y crea batallones de neonazis para que vayan a combatir contra las milicias de Donetsk y Lugansk. Es decir, como se puede ver, un empresario que al mismo tiempo monta milicias y que al mismo tiempo coloca a su candidato político como presidente. Y que al mismo tiempo estaba también haciendo todo, que era alcalde de Dnipropetrovsk o gobernador de Dnipropetrovsk y que al mismo tiempo tenía todo tipo de negocios sucios, de corrupción. Es decir, es que todo estaba unido en el caso de Ucrania. Con lo cual, pues puede ser por muchas cosas. Hay quien dice que este hombre tenía aspiraciones a que después de que cayera Zelensky y su actual régimen, cuando ya hubieran las elecciones, pues a presentarse. Hay también otra versión que dice que estaba haciendo investigaciones justamente sobre eso, sobre el tema de la corrupción y demás. Pero lo que aquí tenemos que tener en cuenta, y esto es un elemento claramente diferencial de otro tipo de asesinatos, porque asesinatos, digamos, político-económicos, por decirlo de alguna manera, hay en toda Europa y de vez en cuando, pues alguno de estos sucede. Todos sabemos, además, que los servicios secretos se dedican, entre otras cosas, a eso. Es Pero decir, se está normalizando, ¿no? Se está normalizando porque, ¿te acuerdas que lo hablamos el lunes, Fernando, y tú decías sí. ciertamente, claro, hay un ecosistema de modo tal que sabes que si te vuelves incómodo, pues puedes llegar a ser eliminado.
Y uno dice, no, teorías de la conspiración, a veces uno se pregunta, y dice, No, no, no. por favor, no vamos a llegar a esos niveles, estamos hablando de Europa, el primer mundo, pero no, y ha pasado en Madrid nada menos, entonces es lamentable, sobre todo considerando el contexto, ¿no? Digamos, considerando el tema familiar, todo lo que eso conlleva. Claro, yo entiendo que la noticia termina siendo esta, ¿no? Que eliminan, borran del mapa a un ex asesor presidencial, y justo tú hablabas de algo interesante, Fernando, que es el mensaje que hay detrás de esto, porque hay obviamente una intención, ¿no? Justo lo hablamos en la previa, voy a cometer una infidencia, lo hablamos con Fernando en la previa hoy día, durante la mañana tarde, y hablando del tema que vamos a tocar hoy día, dice, oye, pero ahora mismo todo es tan ambiguo, ¿no? No se sabe cuáles las motivaciones que puede haber detrás, y cada uno con su fuente, seguramente consultando, se va dando cuenta que la inteligencia ucraniana está detrás de esto. ¿Con qué intención? Se preguntaría uno. Con la intención del propio, hasta me pongo a pensar, hasta una especie de indirecta al propio Zelensky, ¿no? Más allá de que él A esté ver, del bando de ellos. puede ser muchas cosas. Una de ellas, que seguro que está ahí, aviso, como decimos aquí, aviso para navegantes. Es decir, mirar, vamos a daros un ejemplo de que el que se meta ahora mismo, aunque sea como opositor en otro país, contra la política ucraniana de Zelensky, le va a pasar esto. Tipo mafia. Es decir, mira, vamos a cargarnos a un destacado, para que los demás no hagan nada. Puede ser. Es decir, luego, ya digo, alguien que parece que estaba bastante implicado como crítico del actual régimen de Zelensky, que incluso tenía aspiraciones, según parece, no está comprobado, pero bueno, según parece lo que he leído, de presentarse como candidato presidencial en un futuro digamos, post Zelensky, pues bueno, Zelensky ahora mismo está eliminando, y bueno, de una manera u otra, ya lo viene haciendo de hace tiempo, a posibles rivales y sobre todo a críticos. De hecho, no olvidemos que Zalauni, el anterior jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, lo despachó. Aquí no tuvo, digamos, suficiente fuerza como para poder eliminarlo, para poder ejecutarlo, pero lo despachó de embajador de Ucrania a Londres para quitárselo de en medio, porque rivalizaba con él en cuanto a popularidad, en cuanto a posible candidato para presidencial para cuando hiciera falta quitar a Zelensky, pues poner a Zelensky. Y luego tenemos una cosa que es muy importante, y que esto sí que es novedoso, entre comillas. Y no que haya un asesinato político, esto por desgracia, ya digo, los servicios secretos lo hacen. De hecho, me temo, ojalá me equivoque, pero me temo que al final, porque ya hay prensa que lo está presentando así, al final nos van a contar una mentira. Es decir, nos van a decir que esto es un tema entre mafias, entre las mafias ucranianas, que este hombre estaría implicado en algún chanchullo, en alguna cosa tal, y bueno, pues nada, se va a quedar ahí la cosa, y pues eso, va a ser un asunto entre grupos mafiosos y un ajuste de cuentas, para que nos hagamos una idea, entre grupos mafiosos. Y eso me temo que va a ser la versión oficial, me temo. Ya digo, yo tengo confirmado que no es así. Es decir, casi un asesinato político. Pero bueno, lo novedoso de estas cosas es que Ucrania, desde que empezó el conflicto, desde que empezó la operación militar especial, la guerra, los europeos, Estados Unidos también, pero sobre todo los europeos, han dejado hacer lo que quieran a los ucranianos. Esta es la novedad. Es decir, que hemos cedido soberanía de nuestros propios estados en favor de que los servicios secretos ucranianos hagan lo que les dé la gana en Europa. Y nadie dice nada. Al revés. Y esto empieza por pequeñas cositas. Empieza por las famosas listas negras que los propios ucranianos tienen de personas de otros países, aparte de los propios ucranianos, entre las que estoy yo, es decir, en Mirobores, por ejemplo. El hecho de que tengan públicamente a todo tipo de personas, porque hay cosas absolutamente disparatadas. En esta lista estaba gente como Kissinger o el propio presidente Trump, hasta que llegó a ser presidente nuevamente y le tuvieron que quitar, lógicamente. Pero, es decir, el hecho que tengan públicamente listas en las que dicen estos son enemigos de Ucrania por la razón X, generalmente de las más absurdas, y por lo tanto hay que perseguirlos, capturarlos, encarcelarlos, matarlos,
y lo tengan ahí públicamente en una web, pues ya te dice todo. Y que los europeos no digan nada. Como mucho, si les protestas a tu gobierno, pues a lo mejor hace alguna gestión para que te saquen de la lista. Es en el mejor de los casos. Esta es la novedad, la impunidad y el dejar hacer por parte de los gobiernos europeos a los servicios secretos ucranianos que hacen lo que les da la gana. Aquí en España tuvimos un caso no tan grave, porque no hubo muertos, ¿no? Pero un caso ya bastante sonado en el que, como todos los países, aquí vienen soldados ucranianos a ser entrenados por instructores militares que luego vuelven allí. Bien, creo que unos 7, 8 mil ya han sido ya entrenados aquí en España. Bueno, pues esto, en teoría, lo tienen muy bien planteado. Solo los ucranianos vienen directamente, los recogen en el aeropuerto, los llevan a un cuartel, el que sea, y desde ese cuartel, ahí están, digamos, encerrados en el cuartel, no pueden salir, y desde allí pues les entrenan durante las semanas que sea, pero no pueden salir de allí, ¿no? Pues bien, hace un par de años, una cosa así, pues salió el escándalo de que entre esos soldados venían agentes secretos, agentes del servicio secreto de la SBU, es decir, que es como se llama el servicio secreto, uno de los servicios secretos ucranianos, el más conocido. Venían agentes secretos, digamos, como para ser entrenados como soldados y con una, digamos, algo inaudito, no cumplían las normas, se saltaban, digamos, la legalidad y cuando les daba la gana se iban del cuartel, venían, el cuartel no estaba lejos de Madrid, venían, por ejemplo, a Madrid y se dedicaban a recopilar información sobre determinadas personas. Si no pasaba nada, hasta que salió la información y dijeron, oiga, pero esto, pues ese es el problema, que ahora mismo las órdenes políticas de los diferentes países europeos en general, de la mayoría, es que no se puede tocar a esta gente y que pueden hacer lo que quieran. O sea, hemos dejado por decisiones políticas que ellos puedan ejecutar lo que les dé la gana en nuestros países y no se les va a perseguir de verdad. Se va a hacer la mentirijilla de que se hace algo, se desviará, pues eso, lo que digo, a este hombre que acaban de asesinar, pues se dirá eso, seguramente que es un ajuste de cuentas entre bandas rivales mafiosas, que este hombre era un mafioso y que participaba en una de ellas y ya está, y ahí se queda. Pero no solo eso, es que lo más grave es que, claro, en esta locura en la que estamos sumidos en Europa, en la que hay que ser pro-ucraniano, si no, eres, bueno, poco menos que el diablo, es decir, y por lo tanto te persiguen, simplemente por decir que no, o sea, no hace falta ni ser prorruso, ¿eh? O sea, no hace falta que vayas diciendo Putin es estupendo y me encantan los rusos, no, simplemente con que critiques lo que pasa en Ucrania, aunque critiques también a los rusos, ¿eh? Da igual. Bueno, pues ya estás perseguido y ya estás en listas negras. Que los ucranianos hagan listas negras está mal, es peor aún que los europeos se lo permitan, pero lo que ya es inaceptable es que los propios europeos, que la propia Unión Europea haga listas negras, que es ya el colmo, es decir, contra sus propios ciudadanos de sus países miembros. Bueno, pues la Unión Europea no te lo hace directamente, te lo hace a través de fundaciones, de creación de páginas web de ONGs y cosas de estas, pues te hace listas negras de, por ejemplo, yo estoy en una, no me acuerdo el nombre, pero bueno, estoy en tantas, de desinformadores, es decir, de personas que como no siguen la línea oficial en cuanto a este tema y a otros, pero vamos, fundamentalmente al conflicto en Ucrania, pues ya te conviertes en enemigo de los europeos, de la Unión Europea, y directamente te acusan de un montón de cosas totalmente falsas y reales, pero bueno, les da absolutamente igual, y ya estás en una lista negra. ¿Esto qué hace? Que al final, esta creación de listas negras que circulan muchas veces por internet, por todos los lados, hacen que las acusaciones permanentes contra la gente que es crítica, y pongo aquí el ejemplo en España de Pedro Baños, que ha sido agredido ya varias veces, es decir, físicamente, porque claro, en el momento que te estigmatizan, te crean la imagen de que estás en contra de la democracia, pues que no tiene nada que ver, es decir, se inventan un montón de cosas. Al final siempre va a haber algún chalado que pues directamente se va a creer todo lo que dicen y va a ir a por ti. Con lo cual, de manera indirecta, digamos, te están poniendo
depende también el nivel de las personas, ¿no? O de lo conocidos que sean, pero te están poniendo el gatillo en la cabeza, es decir, porque te están estigmatizando y siempre puede haber alguien que diga, no, estos son malísimos, estos son aliados de Putin, Putin es tremendo, es lo peor, soy el diablo, luego estos son sus diablos aquí, son sus gente que quiere acabar con España y tal, chifladuras de estas, y puede ir a por ti. Y de hecho ha habido casos ya, es decir, y esto es lo novedoso, es decir, la absoluta tolerancia, vamos, connivencia, complicidad de los Estados europeos y de la Unión Europea especialmente con los servicios secretos ucranianos para que puedan hacer lo que les dé la gana en toda Europa. Y no va a pasar nada. Ya buscaremos alguna excusa, ya buscaremos, nos inventaremos algo para que al final, bueno, pues el asunto se diluya, echemos las culpas a otros, busquemos alguna cosa y alguna explicación en paralela y ya está. Y esto es la novedad, y esta es la desgracia. Y me temo que si no se investiga a fondo. A ver, que esto no tiene que ver nada con la policía española, cosas de estas. Esto depende de decisiones políticas. Quiero decir que no, ni de los servicios secretos españoles, que seguramente, vamos, que lo saben. Es decir, esto depende de la dirección política. Entonces, bueno, si nuestros dirigentes pues no quieren que se investiguen estas cosas en Europa, pues claro, al final pues no se investigarán o se investigarán muy poquito, pues para cubrir el expediente. Y al final pues no se encontrará nada, pues dirán, bueno, sí, lo asesinaron, pero no sabemos quién fueron, o sí sabemos quién fueron, pero no están en España, y bueno, pues ya está. Es decir, si alguna vez les capturamos, pues sí, les llevaremos a juicio. Pero si son agentes secretos, habrán vuelto ya a Ucrania y por lo tanto les va a dar eso absolutamente igual, porque no se va a pedir extradición ni cosas de estas. Impunidad, así que ¿no? esto es lo que hay. Impunidad y desde luego me pongo a pensar en este escenario que planteas, ¿no? La normalización del caos, la normalización de un estado de miedo, de persecución y de extorsión, porque esto es extorsión, esto termina siendo extorsión. Casi Sí. te ponen contra el paredón para que puedas alinearte a la forma en la que ellos tienen de percibir la realidad, ¿no? Que desde luego es una realidad bastante utópica. Por eso cuando oyes aquí decir a mucha gente, algunos de manera ingenua y de manera, quiero decir, no malintencionada, otros simplemente, bueno, pues porque sí son malintencionados y porque trabajan para el sistema, para la Unión Europea, para, en fin. Pero bueno, mucha gente y tal, de manera, ya digo, ingenua, cuando dicen, no, es que la democracia, desde aquí no hay democracia. Mire usted, la democracia no es, o sea, no puedes, la democracia no es como diría yo, ¿no? Como un vaso, ¿no? Que lo llenas de agua y dices, bueno, solo está llenado una cuarta parte. Ahora está la mitad del vaso, ahora está en 3/4 partes, ahora está entero. No, la democracia no es así. La democracia o hay o no hay términos intermedios. Es decir, si tomamos el tema de la libertad de expresión, no podemos decir, bueno, no, a ver, hay democracia porque se puede hablar de casi todo. No, mire usted, para que haya democracia se tiene que poder hablar en el tema de la libertad de expresión de todo, porque si hay alguna cosa de la que no se puede hablar, ya no hay libertad de expresión, por definición. Ya no puedes decir lo que quieras. Puedes decir muchas cosas, pero otras no. Es decir, pues eso es lo que pasa en Europa. O sea, sí, podemos hablar de ciertas cosas o de muchas cosas, pero de ciertas cosas te las juegas. Y hay temas directamente que yo no, vamos, yo y compañeros míos y tal, ni siquiera se nos ocurre hablar por los medios de comunicación, porque sabemos que te la juegas, es decir, te la juegas, entonces pues no hablas, no tocas ciertos temas, pero no porque te la juegas porque sabes que te van a perseguir y tienen muchas maneras de perseguirte, no hace falta que te metan en la cárcel ni nada de esto, te pueden, a mucha gente, yo conozco, vamos, profesores, para esto utilizan también mucho los medios de comunicación, profesores de universidad y tal, que les han echado de la universidad como elemento de presión. Es decir, que tú vas y dices algo de esto, pues pum, presionamos a tu universidad y fuera, a la calle. Es decir, te quitan el trabajo. Hay muchas formas, o sea, no tiene por qué ser la vía dura. O ya digo, a través de los medios de comunicación, no olvidemos que los grandes medios de comunicación aquí se dedican ya a esto de una manera descarada. O sea, aquí teníamos un programa
lamentable, no sé si sigue existiendo o no, ya digo, no me preocupa mucho, pero que se llamaba algo así, ¿cómo era? Conspiranoicos, en La Sexta, en una cadena de televisión, que se dedicaba a eso, a estigmatizar, y de vez en cuando pues hacía un programa de los prorrusos de Putin, conspiranoicos y tal, de estos, que están al servicio del Estado, que son un poco menos que espías aquí, que están para subvertir la democracia en España y tal. Y se invitaban unas historias absolutamente delirantes y te ponían, yo conozco a muchos amigos y tal, que han salido en este programa, ¿no? Que no tienen nada que ver, o sea, todo lo que decían era falso, pero completamente inventado, es decir, con unos errores de bulto, pero da igual. Aquí lo de menos es si es verdad o no, y lo de menos es si incluso si por lo menos el relato, aunque sea mentira, está bien construido, aunque sea una cosa contradictoria y que salte a la vista. Bueno, pues esto es normal, ¿no? La persecución y la calumnia, por ejemplo, para socialmente estigmatizarte. Esto los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación lo están haciendo constantemente, como las televisiones, los periódicos igual, es decir, hace poco un intento a un amigo mío de que también le echaran de la universidad a través de una difamación absolutamente vergonzante hecha por un periódico. No digo el periódico no por el periódico, sino por mí, porque si digo el periódico se sabe el amigo. Quiero decir, y no quiero crearle problemas, pero bueno, es decir, que un artículo hecho directamente para que se tomaran medidas en su universidad y le despidieran. Por suerte, pues no ha sucedido eso, pero sí, esto, o sea, la persecución es ya algo habitual en Europa y en concreto en España. Es una verdad que es el tamaño del cielo, como se dice, ¿no? Y obviamente, hablando de impunidad y hablando de estos temas tan complicados y tan dolorosos, yo quisiera aprovechar la conversación que tiene ya este tono, Fernando, a ver, de entender que hay complicidad en muchos de estos actos y que sobre todo hay esa sensación de que hay gente que actúa con impunidad, para tocar un tema que también es muy interesante a propósito de situaciones tan grotescas como las que dijimos hace un momento. Lo que ha pasado en Cisjordania, que es un tema del que se está hablando y mucho, que tiene que ver con el régimen de Netanyahu, ahora hay que decirlo así, el régimen de Netanyahu. ¿No? Se pudo conocer, esto hace unas horas lo habíamos revisado con el equipo de producción para confirmar todos los pormenores, que se realizó un ataque por parte de las tropas israelíes que provocaron, entre otras cosas, una serie de daños. Una serie de daños que involucra a diplomáticos en Cisjordania, nada menos. De hecho, tiene que ver con la embajada de Israel, justo hablando de eso, se han pronunciado desde el gobierno español, seguramente tú estás muy empapado del tema, Fernando, sobre estos sucesos, porque hay un señalamiento explícito a la actitud por parte del ejército israelí, un ataque, insistimos, que generó, entre otras cosas, una serie de sucesos, lo tengo que decir con cierto Sí, delicadeza, sí. sabemos cómo es esta historia, ¿no? Que hay cosas que Sí. se pueden decir y hasta cierto punto te la permiten, que provocó, insistimos, un asalto, fuego intenso contra embajadores y cónsules de varios países en Cisjordania. Un hecho que ha generado, insistimos, muchos miramientos a Israel, ¿no? Varias cancillerías se han pronunciado al respecto, pidiendo explicaciones, preguntando qué rayos pasó, cómo es que embajadores y cónsules en Cisjordania son víctimas del fuego israelí. Eso es lo que está pasando ahora mismo en el mundo. ¿Por qué hablamos de impunidad? ¿Por qué hablamos de complicidad? Porque es muy seguro que lo que estamos ahora mismo nosotros conociendo tiene ese efecto resorte, tiene ese efecto de demonización contra Netanyahu a partir de que se sintieron tocados, a partir de que efectivamente cónsules y embajadores fueron testigos de lo que es enfrentar la ira y el salvajismo del régimen de Netanyahu. ¿Qué es lo que le suele pasar a los palestinos? Ajá. Ya ven cómo duele, ya ven que eso es terrible, ya ven cómo es que eso es condenable, ¿no? Y claro, esta vez la brutalidad del ejército israelí no supo discernir entre, digamos, objetivos militares, como es costumbre, y personas que no tienen nada que ver con el conflicto, o mejor dicho, la masacre, matanza o genocidio que existe contra Palestina.
Entonces, todo esto ha generado una ola, ¿no? Ha generado un escándalo, porque claro, muchos se indignan a partir de esto y dicen, oye, que se le pasó la mano a Netanyahu, ¿no? Pero el tema de fondo es que esa es una normalidad en Gaza. Lo que les ha tocado vivir a los cónsules y embajadores, que insistimos es condenable, por supuesto que es condenable y nadie dice lo contrario, es lo que les suele pasar a los palestinos. Es el día a día de los palestinos. Y este dolor, obviamente, recién se manifiesta a partir de que, obviamente, el ejército israelí no tuvo miramientos y desencadenó una serie de ataques. Todo un escándalo en Cisjordania, Fernando, se hablaba y mucho de esto y los insistimos, las cancillerías están pero furiosas con Netanyahu, exigen explicaciones, ¿no? De hecho, el gobierno de España, como dijimos, había convocado al representante de la embajada israelí en Madrid para que pueda dar más claridad de por qué es que pasó lo que pasó, ¿no? Y es todo Así un es. zafarrancho, Fernando, esta situación. Sí, a ver, esto yo lo creo, vamos, lo tengo claro, es decir, me puedo equivocar, pero eh, ahora por una serie de razones, es decir, que no tienen nada que ver con, desgraciadamente, con el sufrimiento de los palestinos, aunque se ponga como excusa, pero bueno, porque dice, bueno, oiga, pues han tardado ustedes en darse cuenta del sufrimiento de los palestinos, que llevamos ya, pues no sé, como 20 meses, es decir, desde que empezó el conflicto en el 7 el 7 de octubre del 2023, y estamos en 2025, casi a mediados de 2025. Es decir, o sea, que han tardado ustedes en darse cuenta del sufrimiento de los palestinos y que lo que les está pasando en Gaza. Pero bueno, ya digo, por una serie de razones, muchas veces de política interna, etcétera, un número bastante elevado de países europeos, de la Unión Europea, eh, creo que 16, no estoy seguro el número, pero vamos, por ahí, aparte también del Reino Unido, que está fuera de la Unión Europea, pues han protestado, tienen, digamos, críticas ya muy duras a lo que está pasando, sobre todo al tema de la negación por parte de Netanyahu de que se les dé ayuda humanitaria, ¿no? a los gazitíes y bueno, pues entre otras cosas han tomado medidas a nivel de sus propios países, ¿no? Digamos que pronunciándose a favor, que esto ya lo habían hecho, pero bueno, digamos, impulsando la idea de que hay que terminar por reconocer un Estado palestino, ¿no? La idea de los dos Estados, y que por lo tanto en Naciones Unidas habría que promover por parte de Europa el reconocimiento no de una autonomía, como es hasta ahora, de una autonomía palestina, sino de un Estado palestino con las fronteras de Cisjordania y de Gaza, ¿no? Y al mismo tiempo están promoviendo en la Unión Europea, y la Unión Europea lo está estudiando, que la Unión Europea rompa las relaciones económicas, rompa los acuerdos que tiene con Israel. Esto ya es más grave. Es decir, aunque luego siempre hay maneras de hacer, digamos, bajo cuerda muchas cosas, pero bueno, están con este tipo de medidas. ¿Qué es lo que pasa? Esto ha sido otro caso, seguramente, de aviso para navegantes. Es decir, porque en el grupo este había diplomáticos de un montón de países, no solo de Europa, también de Egipto, de tal, un montón de sitios, eran un grupo muy numeroso, pero también estaban, claro, europeos, bastantes europeos. Y esto, pues ha sido un aviso para navegantes diciendo, ah, la explicación que dan es que no, es que ellos tenían una ruta marcada, se han desviado de la ruta y por eso se creían los soldados que eran pues otra cosa, ¿no? Es decir, esto es una excusa absurda porque esta gente va escoltada y tal, sí, lo saben perfectamente. Esto ha sido un aviso simplemente para los europeos, fundamentalmente, diciéndoles, miren ustedes, con nosotros no se juega. Y es verdad, con Israel no se juega. No olvidemos que tienen los servicios secretos más eficaces y más mortíferos posiblemente del mundo. El Mossad es algo muy serio. Quiero decir, cuidado. Y en ese sentido, ahí tiene Netanyahu un instrumento poderosísimo porque puede hacer muchas cosas. Cosas que ya se han hecho por parte del Mossad. O sea, no estoy contando nada nuevo. Y desde la extorsión, es decir, mira, si seguís por esta línea, sabemos que el político tal, el presidente tal, el primer ministro, el ministro de no sé qué, pues tienen
estos casos de corrupción o de otras cosas peores, y si seguís por esta línea lo sacamos, o como ha pasado muchas veces y está documentado, pues se elimina a la persona que por alguna razón pues se está poniendo problemas en este caso al gobierno de Netanyahu, porque ya lo han hecho muchas veces y hay muchos casos, digamos, documentados, que se sabe quiénes fueron. Por eso digo que estamos hablando ya de, si antes hablábamos del SBU, de los servicios secretos ucranianos, que además fueron sus principales entrenadores, digamos, los que formaron los actuales servicios secretos ucranianos fueron fundamentalmente los británicos, el MI6, pues aquí ya no, nos estamos encontrando con uno de los servicios secretos más poderosos del mundo, con más información, incluso sobre Estados Unidos. Es decir, una de las cosas, uno de los problemas, se habla muchas veces del famoso lobby norteamericano, prosionista, etcétera y tal, y su influencia. Efectivamente, el lobby es muy influyente, pero no solo es influyente porque tenga detrás un montón de personalidades poderosas, etcétera, que lo apoyan, que es cierto, también es influyente porque sabe mucho. A través del Mossad, el Estado de Israel conoce muchas de las trapos sucios de los políticos de Estados Unidos, con lo cual es una manera de hacer el chantaje. Es decir, saben que si tocan ciertos temas, que enfrentarse a Israel pues le puede llevar a la ruina política, es decir, a que acaben fuera de sus puestos políticos, a que acaben incluso en la cárcel o que acaben incluso muertos. En sospechosas circunstancias, ¿no? De vez en cuando encontramos en los medios de comunicación que determinadas personas han sufrido un accidente. Y ya se sabe, cuando han sufrido un accidente, pues eso, ya sabemos quién ha sufrido el accidente, ya sabemos quién ha sido el culpable de que esa persona sufriera un accidente. Así es como funcionan las cosas. Se soluciona el tema diciendo, ha sido un accidente y ya está. Es decir, o ha sido un ataque de locura. Pero vamos, esto ya se ha dado muchas veces y en esto son expertos los israelíes. El Mossad es, ya digo, uno de los servicios secretos más eficaces del mundo, si no el más eficaz. Y ya digo, con capacidad incluso para poder obligar a Estados Unidos a hacer cosas porque tiene mucha información sobre sus dirigentes. Estamos hablando, y no tienen ningún reparo en eliminar a quien haya que eliminar. Da igual el cargo que sea. Claro, ya no a estas alturas, oye, esta frase suena un poco trillada, ¿no? Pero es muy conocida esa que dice, la vida no vale nada ya para estos señores. Son números, ¿no? Uno más, uno menos. Lamentablemente se ha hecho tan normal esto que duele reconocerlo en pleno siglo XXI. Yo siempre hago este paralelo porque digo, uno cuando empieza a escuchar relatos sobre la Segunda Guerra Mundial y sobre el pasado, uno diría, oye, estamos en una sociedad en teoría civilizada que aprendió de estas cuestiones tan dolorosas, ¿no? Pero no, al final termina siendo simplemente la adaptación y acostumbrarse a esta tragedia. Qué penoso. Pero bueno, son temas tan, en verdad, complicados que a veces, insisto, hasta tocarlos en este espacio sí, puede generar controversia y no sabemos hasta qué punto se terminará censurando o se terminará, digamos, manipulando, entre comillas, no me gusta decirlo, pero a veces tiendes a adaptarte también a la realidad que te puede exigir alguna plataforma y entiendo que hay temas muy duros para tocar, pero creo que era necesario hablar del tema, era no, hay, importante. efectivamente, como señalas, Enzo, hay temas que directamente no se puede hablar de ellos o un poco como he hecho yo, hablarlo de una manera un tanto críptica, es decir, un tanto Trivial, general. ¿no? Es decir, Claro. porque no puedes entrar en más detalles, pero lo que sí se puede decir es eso, que tiene toda la pinta de que este suceso ha sido un aviso diciéndoles a estos países a través de sus diplomáticos que estaban allí haciendo un viaje por Israel para comprobar lo que fuera, bueno, pues un aviso diciéndoles, miren ustedes, no sigan por esta línea, que esto simplemente ha sido un pequeño susto, pero puede haber otras cosas. Sí, qué locura
y qué dolor y qué pesadumbre. Vamos a ver qué pasa, pues, ¿no? En los próximos días seguramente se estarán aclarando más cosas al respecto. Pues lo que sí me llegó una información, y esto es algo chiquito para tocarle la conversación, Fernando. Yo suelo visitar un portal que se llama Business Insider, que es un portal obviamente, de información estadounidense, y confirmaron ya que el Harry Truman, bueno, ya sabemos que dejó el Mar Rojo y Sí. que pasó por el Mediterráneo, y que ya está de regreso a Virginia, al puerto base de Virginia, con un saldo bastante fatal, ¿no? 3 aviones Sí, de guerra. O sea, dicen por ahí, y esto lo menciona el portal Business Insider, la fuente Business Insider, que los funcionarios estadounidenses han tratado de tocar el tema con mucho hermetismo, ¿no? Que básicamente esto significa la política externa de Trump se va a basar en titulares estrambóticos y mucha participación de Marco Rubio lanzando frases de todo calibre o el propio Trump para desviar la atención, pero es una realidad que el portaaviones USS Harry Truman regresa derrotado, vivo sí, pero derrotado y con un saldo negativo y con la vergüenza en la frente ocasionada por los hutíes, Fernando. ¿Qué pasó ahí? El Harry Truman finalmente en Virginia se acabó la aventura del portaaviones. efectivamente. A ver, es que esto ya sabemos cómo es Trump, ¿no? Trump, pase lo que pase, le va a dar la vuelta a las cosas si es necesario y se va a adjudicar una victoria. Sin problema, da igual. O sea, aunque sea la derrota más estrepitosa, él va a decir, no, he ganado yo. O si la cosa ve que es un desastre muy gordo, entonces va a decir, no, la culpa es de otros. La culpa es de Biden, la culpa es de los europeos, como en el caso de Ucrania, es de Zelensky, es de quien sea. Es decir, es de otros. Es decir, o bien echa la culpa a otros, que esto también es una cosa de, vamos, de toda la vida. Es decir, esto es un clásico. O te adjudica victorias cuando lo que has tenido es una derrota. Y como los medios de comunicación te van a seguir, pues bueno, al final los grandes medios pues te van a certificar que lo que tú dices es verdad. El caso de Trump es más complicado porque tiene una posición interna importante y la mayoría de los grandes medios son anti-Trump. Pero bueno, sobre todo los norteamericanos. Pero dicho esto, a ver, cuando Trump sale diciendo, no, esto es una victoria y tal, no, esto es una derrota descarada. ¿Por qué? Porque los americanos renuevan, no olvidemos que británicos y norteamericanos estaban ya bombardeando en la época de Biden en Yemen al movimiento Ansarolá, a los Houthis. Los Houthis son la familia que dirige, pero bueno, no sé, se les conoce por el movimiento Ansarolá, pero se les conoce por los Houthis, que es su apellido. Es decir, y, y bueno, pues ya en la época de Biden estuvieron un montón de meses también bombardeando y tal, y no consiguieron nada, porque no olvidemos que los yemeníes de Ansarolá, el objetivo que hacen, bueno, el enfrentamiento surge cuando son el único país, y esto hay que recalcarlo mucho, todas las veces que haga falta, el único país que de verdad, no de palabra, pues de palabra puedes decir lo que quieras, que no va a ningún lado, de verdad, con actos, con hechos, ha defendido a los palestinos. El único país árabe y no árabe, quitando Irán, si se quiere, o el eje de la resistencia, pero han sido los únicos, digamos, no implicados directamente, porque pues Hezbollah están al lado y están implicados, es decir, el caso de Bashar al-Assad, cuando estaba en el poder, aliado de Irán, etcétera, Irán, el gran enemigo de Israel, etcétera, bueno, pues estaban implicados directamente, digamos. Estos en principio están bastante lejos desde el punto de vista territorial. De hecho, sus misiles tienen que recorrer cerca de 2.000 kilómetros para llegar a Israel. Y salieron en defensa de los palestinos y consiguieron sus objetivos. Y sus objetivos era el seguir atacando a Israel mientras Israel no hiciera una tregua como pasó anteriormente, aunque sean treguas que Israel no suele respetar, pero bueno. Y sobre todo bloquear el estrecho de Bab el-Mandeb para la navegación de barcos, solo de barcos, que bien sean propiedad de empresarios o de israelíes, directa o indirectamente, puede ser a través de otros países, o que estuvieran comerciando
con Israel, etcétera. Es decir, que tuvieran que ver de alguna manera con Israel. El resto puede pasar, sin problemas. Bueno, pues tuvieron un éxito extraordinario hasta el punto de que el puerto de Eilat, que es el puerto en el Mar Rojo que tiene Israel, está cerrado. Es decir, ya no llegan barcos. Porque la eficacia ha sido tremenda, atacando a ese tipo de barcos, como han hecho los Houthis. Y ahora, de hecho, una de las últimas declaraciones han dicho que no solo van a hacer esto con el puerto de Eilat, que ya digo, ya está cerrado, sino que lo van a hacer con el gran puerto que tienen Israel en el Mediterráneo, el puerto de Haifa. Y esto ya son palabras mayores. Vamos a ver qué pasa. Pero aquí lo que sucede es que Trump retoma los ataques con la intención de parar a los Houthis, de parar estos ataques que hacen los Houthis tanto a Israel como para evitar el tráfico por el estrecho de Bab el-Mandeb entre el Mar Rojo y ya el océano Índico, etc. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que los norteamericanos se dedican a bombardear junto con los británicos, se tiran más de un mes bombardeando y haciendo operaciones de todo tipo, se gastan $1.000 millones en misiles y en otras cosas para nada, no consiguen nada. ¿Por qué? Pues por una sencilla razón. Porque es imposible, o es prácticamente imposible, frenar a alguien, frenar a un enemigo, única y exclusivamente con ataques aéreos. Los ataques aéreos son importantes, el arma aérea es importante, pero si realmente quieres derrotar al enemigo que sea, al final no te queda más remedio que mandar tropas de tierra. Y eso, como no estaban dispuestos a hacerlo, porque hubiera sido un segundo Afganistán. De hecho, hubo un intento fallido hablando con los saudíes y los emiratíes para llevar mercenarios y cosas de estas, que al final no cuajó. Hay que decir que Yemen lleva en guerra civil prácticamente desde las revoluciones árabes o primaveras árabes, que fueron un desastre, pues ni primaveras, ni revoluciones, ni nada. Es decir, lo que fueron una serie de revueltas organizadas por Estados Unidos, fundamentalmente. Bueno, pues desde entonces están prácticamente en guerra civil. En 2015, además, se sumaron los saudíes, emiratíes, con otra serie de países para apoyar al anterior gobierno, digamos, a grupos contrarios a los Houthis, puesto que los Houthis habían conquistado prácticamente lo que era más o menos el territorio del antiguo Yemen del Norte, cuando el Yemen estaba dividido en dos países, Yemen del Norte y Yemen del Sur. Yemen del Norte con capital en Sanaa, Yemen del Sur con capital en Adén. Pues bueno, aquí hay varios grupos peleando de diferentes tipos, no vamos a entrar en ello, pero digamos que los saudíes intervienen contra los Houthis en una coalición que se montan y lo que hacen es que fracasan. Es decir, desde entonces están estancados allí y no saben cómo salir de esa guerra. Igual les pasa a los emiratíes, ¿no? Y bueno, pues intentan hacer algo con ellos los norteamericanos, pero ven que eso es inviable, que no se les puede derrotar por tierra sin tener una cantidad de bajas que no serían aceptables ni para Estados Unidos ni para nadie. Esto les lleva a que al final se den cuenta, Trump y su administración se den cuenta de que aquello es tirar el dinero para nada. ¿Qué es lo que hacen? Diciendo, bueno, pues esto al final, y está reconocido por las famosas conversaciones estas de Signal, del grupo de Signal de Vance, de varios de los grandes dirigentes, de los altos políticos norteamericanos, el vicepresidente Vance, el Marco Rubio, el secretario de Estado, el secretario de Defensa, tal, que estaban allí en un grupo de Signal, como una especie de grupo de WhatsApp, solo que en otra red, que es menos conocida, que es Signal. Bueno, pues ahí hay una de esas conversaciones. El vicepresidente Vance en un momento determinado dice, oye, pues que esto es mucho antes de que Trump dijera que ha cantado victoria, que hemos ganado y que no vamos. Dice, pero ¿qué nos importa a nosotros esto? Estamos aquí, vamos a lanzar una operación aquí, esto era al principio, ya digo, antes de lanzarla, vamos a lanzar una operación en donde no tenemos intereses, porque el comercio internacional sí fluye, es muy importante para el comercio internacional, especialmente para los europeos, que tienen que, si quieren ir a la India, por ejemplo, pues no van a circunnavegar África, que es un desastre, como están haciendo ahora, gracias a los Houthis, es decir, porque si no, no hay manera. No, es decir, es mucho más rápido ir por el Mediterráneo, pasar el Canal de Suez, Mar Rojo, Estrecho de Bab el-Mandeb,
y luego ya directamente a la India, a China, donde sea. Pues dice, esto pues es un problema para los europeos, pero el comercio norteamericano por esta ruta solo va el 3% del comercio norteamericano con el resto del mundo. Nos da igual. No tenemos nosotros implicación. Desde el principio ya hubo diferencias internas en esta operación. Y como se ha visto, pues era una operación inservible que encima había puesto en evidencia las capacidades militares de Estados Unidos. El caso que tú señalas, el Harry Truman, con 2 aviones perdidos F-18, haciendo movimientos de emergencia para que no sea alcanzado por los misiles, con otro avión, en este caso uno del Harry Truman, creo, ¿no? Creo. Puede que fuera el Harry Truman. Es que también tienen base los norteamericanos en la región. Para variar. Pero bueno, un F-35 que también estuvo a punto de que lo derribaran, que le pasó un misil, rozándole el ala, como quien dice. Han tenido muchos problemas, evidentemente no han hablado mucho, las explicaciones que han dado, las pocas, pues son no muy creíbles. En cualquier caso, el Harry Truman ha tenido varias veces, no una, ni dos, ni tres, varias veces que salir de la zona, digamos, de alcance de los drones y de los misiles yemeníes y irse hacia el Mar Rojo, por el Mar Rojo hacia arriba, a más de 800 kilómetros, hacia el canal de Suez. Es decir, porque si no, tenía problemas. Se ha demostrado que los Houthis tienen capacidad, seguramente ya tienen capacidad sin ningún problema para poder hundir un barco norteamericano si hacen un ataque de saturación, primero con drones y luego con misiles, ¿no? Y los ataques contra los centros de mando, control, los almacenes de armamento, de misiles, de drones, etcétera, muy bien excavados por parte de los Houthis, pues no han tenido grandes efectos. Es decir, lo único que han conseguido, como suele ser habitual los norteamericanos y los británicos, es matar unos cuantos civiles, pero y poco más. Han matado a algún dirigente, pero no ninguno de la cúpula. Es decir, no querían hacer también una operación como se hizo con los dirigentes de Hezbollah, ha fracasado. Entonces, bueno, pues quienes han triunfado han sido los Houthis porque han cumplido sus objetivos desde el punto de vista militar, y quienes han sido derrotados son los norteamericanos, que no han conseguido que los Houthis dejen de hacer lo que estaban haciendo, es decir, atacar a Israel y al mismo tiempo, parar el tráfico marítimo hacia Israel en el estrecho de Bab el-Mandeb. Con lo cual, bueno, aunque haya salido tan, dice, hemos ganado, ya está, ya hemos conseguido todos los objetivos de la operación. Bueno, pues esto es porque tiene que decir algo y quedar bien. Pero ha sido una derrota clarísima. Y por eso se retiran, porque es una ruina para nada, porque por mucho que le bombarden, no van a conseguir los objetivos que pretendían, que era que los Houthis dejaran de atacar a Israel y que abrieran el estrecho a los barcos que iban hacia Israel y que tenían que ver con Israel. O sea, que fracaso absoluto de la administración Trump, aunque lo vendan como una victoria, que ya hemos conseguido castigar a los Houthis y tal. Bueno, vale, pero esto no hay quien se lo crea. Y no llegó a hacer una solución el Carl Vinson tampoco, ¿no? El Carl Vinson nada, nada. El Carl Vinson también fue atacado, es decir, claro, por los Houthis. Que, no locura, y los B2, que no se sabía muy bien si era una preparación para un hipotético ataque contra Irán, pero lo que sí sabemos es que sí atacaron a los Houthis en Yemen. Y nada, es decir... Lo que es cierto es que Israel está solo, aparentemente, en esta aventura contra los Houthis, ¿no? Es una realidad. Pero bueno, hemos llegado al cierre de esta conversación, querido Fernando. Hoy hemos tenido el privilegio de poder expandirnos más de lo normal y hablar de varios temas. Quiero agradecerte por tu disponibilidad y obviamente también al público por estar ahí pendiente. Fernando, sé que esta semana tu agenda está bien movida, así que... Esta semana tengo los horarios cambiados, es decir, pero bueno, es decir, tengo los horarios un tanto cambiados y eso, claro. Pero bueno, pues bueno, ahora a las 10, dentro de un rato, en el canal de Darío Pierrez, pues tengo ahí también participo en su programa, ¿no? Y luego a ver, ya digo, esta semana, el jueves, junto con Juan Antonio Aguilar, también en el canal de Darío Pierrez, haremos un mano a mano él y yo, y no tengo nada claro. Luego tenemos, eso sí, en Madrid,
en el canal de Ezequiel Vistoletti, demoliendo mitos de la política. Bueno, pues Ezequiel, por una serie de razones, va a pasar por Madrid y celebraremos un encuentro en un local con la gente que quiera ir allí para hablar, para charlar, para tomar algo y bueno, Está pues para bueno. conocernos. Esto está Para buenísimo. conocernos. Claro. Y eso será el domingo, este domingo, que es, me parece que 24 o 25, no me acuerdo ahora bien, el domingo este. Y yo siempre con el despiste este que tengo, pero vamos, lo estamos 25, poniendo por ahí. 25. Domingo 25. 25, ¿ves? Con el despiste. Bueno, pues el domingo 25 ahí tendremos esa reunión por la tarde a las 7:30 en un local. Que hay, bueno, Santo Domingo, esto ya lo estamos poniendo por aquí, Santo Domingo, nos referimos a una plaza que hay en Madrid, no a la ciudad. Y bueno, pues más o menos eso. Luego ya la semana que viene, pues ya os contaré, bueno, y por supuesto, empresa alternativa los lunes y los miércoles como hoy. Y ya digo, pues un poco caótico esta semana, pero bueno, luego ya siguiente ya restableceremos el orden normal de las cosas. Igual, excelente y gracias, Fernando, por tu tiempo. Al público lo invitamos a sumarse a estos canales, ¿ah? Que se puedan suscribir, comentar, compartir. No solamente va a disfrutar de la presencia de Fernando Moragón, sino también los contenidos de sus directores. ¿Ah? Ya lo saben, amigos. Gracias, Fernando, por estar con nosotros. En verdad, un privilegio. Y a la audiencia de Prensa Alternativa, no olviden suscribirse a este canal y también al canal Geomatrix, que es una apuesta muy interesante. Contamos ya con casi 50.000 suscriptores en el canal alterno, el canal Geo. No me gusta usar el término alterno. Vamos a llamarle al canal extendido, la versión extendida de Prensa Alternativa, porque tener todos estos contenidos en un solo canal es imposible. Pero tenemos Geomatrix, que es un canal con mucho contenido también para usted. Así que los esperamos también en este medio. Nos despedimos. Sí, nos despedimos. Nos reencontramos con Fernando el lunes con más novedades. Amigos, ha sido un privilegio estar ahí en contacto con ustedes. Les mando un fuerte abrazo desde la fría y gris Lima, capital del Perú, para toda América Latina y España y el mundo entero. Gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Enzo Anchante. Gracias, Fernando. Hasta la próxima. Hasta luego, gracias.